Vicky en la presentación les dijo que yo con la película tengo un recorrido largo y es porque la película fue presentada en Medellín, fue estrenada en Medellín en un festival que se llama Cine y Derechos Humanos, que se presentó en el Lido, y después de eso hay un periplo que creo que Manolo y Vicky nos pueden contar algo ahoritica, y pues el eje central y lastimosamente lo que hay entre ese momento de la primera exhibición en Medellín y es que salió una película con un tópico parecido y yo le decía a Manolo afuera que lastimosamente ahora la gente puede hablar de eutanasia con tanta facilidad y que en cine la gente va a decir, es que la película donde se cuenta el caso de Carlos Fram y su madre es la primera película o una de las primeras que se hace, cuando esta es realmente anterior, está terminada, la vimos en Medellín antes. Entonces sería, para mí tengo muchas cosas que preguntar, pero quisiera, Manolo, Vicky, que empezaran hablando por ahí. ¿Qué significó para vos construir este relato y con un planteamiento que está atravesado primero por el humor y después por esa, para mí, crueldad en cierta medida? Y para Vicky, ¿qué significa asociarse a un trabajo en el que una madre tiene que tomar la decisión de la razón de mi vida era esa y me tengo que desprender sí o sí? Pues mira que ahorita que tocas el tema de ese humor y después de esa crueldad, como la llamas, creo que era muy necesario para que la gente se enamorara del personaje. A mí me daba miedo que, como es una situación tan difícil, el público a los 10, 15 minutos no quisiera ver más, porque a mí me pasó cuando estaba haciendo pues el trabajo de campo para el personaje. Fui a visitar a estos pacientes, pero la primera sensación que me daba era como que no poder mirarlos a los ojos, porque no podía hacer mucho. Tal vez era eso lo que no me dejaba conectar del todo con ellos, y me daba miedo que eso le pasara al público cuando estuviera viendo la película. Entonces por eso ese humor del principio tenía que casi que empatar con la otra mitad de la película, que es sumergirse en ese hombre que quiere salir a cumplir sus sueños y hacerlo realidad, aunque está encerrado en un cuerpo que no lo deja vivir a plenitud. Me cuesta trabajo entender, me toca como adivinar. ¿Ustedes sí entienden bien todas las palabras? Estaban de buenas. Retomando entonces, perdón, ¿qué significó vincularme? ¿Cómo fue? Sí, o sea, el planteamiento de que hay una mujer que tiene una razón de ser, que es ese hijo, y pensando en el derecho a morir dignamente, que ha costado tanto en Colombia construirlo, Sí. en el personaje, cómo Vicky Hernández entiende que esa mujer de buenas a primeras tiene que tomar esa decisión. Porque antes de que el guión se concluyera, antes de que se filmara, lo hablamos. Entonces, digamos, para mí eso no fue una idea nueva, ni fue una sorpresa. No, cuando esta película nació de un mediometraje que Manolo tuvo la gentileza y la deferencia de presentarme para que hiciéramos. Yo no lo conocía, él escribió un mediometraje y me dijo que lo filmáramos. A mí me pareció que la idea, que no era toda esta película, era muy buena y le dije, no queme esta posibilidad de historia en un corto, haga un largo. Le di algunos tips, algunas posibilidades y él se fue a escribir el guión. Pasó un año largo y yo no volví a saber nada de Manolo. En ese lapso, durante 7 meses me hicieron 5 cirugías de columna vertebral, de la columna lumbar, 4 y una del hombro. Y al cabo de ese tiempo apareció Manolo campante y dijo, bueno, vamos a filmar.
a filmar qué, dónde, quién, cómo. No, mire, ya está el guión, ya tengo aquí el largo. Ya lo que siguió después fueron los detalles un poco largos, tediosos y penosos de cómo accedimos al rodaje finalmente, pero la idea de la muerte estuvo presente cuando se discutió el paso de medio a largo. Porque en ese momento, si somos sinceros, no hablábamos tanto de la eutanasia como leitmotiv. Lo que nos animó o lo que conversamos más fue la idea de la libertad en el amor. El que ama tiene que dejar libre al otro para que sea, para que pueda ser lo que necesita y tiene que ser. Si quiere ser un cadáver, bueno, también eso es ser, comillas, algo. Entonces, básicamente, no teníamos tan en mente esa idea, ¿verdad? Era más bien un amor liberador, un amor que entendía la prisión de ese hijo, la imposibilidad de realizar su vida como un ser humano completo, porque la mente de ese muchacho y el espíritu y el corazón sí eran completos. Lo que no estaba completo era su cuerpo. Y él necesitaba ser libre. Entonces la madre accede por amor. Ya cuando nosotros estamos en el rodaje, la figura de la eutanasia aparece ya como una cosa concreta, como algo inherente a esa libertad. Entonces yo como persona, como actriz, tenía eso muy claro. Tan claro lo he tenido que posteriormente trabajo en la película desde el jardín, del otro lado del jardín, que abiertamente toca el tema básico de la eutanasia. Habría sido muy chistoso lo siguiente, esto como anécdota. Cuando ya fuimos a rodar y yo estaba tan desbaratada de las cirugías, hacía un mes me habían hecho la 4ª cirugía de columna vertebral. Me habían llenado de platino desde la 2ª lumbar al coxis. Yo tengo ahí un andamio de platino. Todavía, y lo tengo que tener hasta que me muera, voy a hacer un cadáver valiosísimo, llena de platino. Y entonces, resulta que cuando él me habló de la película, le dije, ¿por qué no cambiamos el argumento? Más bien que usted era un hijo que cuidaba a una mamá que estaba desbaratada. Y si lo hubiéramos hecho, nos habíamos pegoteado del todo desde el jardín. Bueno, y ya que Vicky de alguna manera lanza de nuevo la situación a este lado, Manolo, hay unas referencias que yo como cinéfilo de vieja data tengo en mi cabeza y no sé si las conoces, y quisiera ahondar por ahí en un aspecto esencial, y es que las familias, la sociedad le permite a estos sujetos de toda índole que llamamos discapacitados y de muchas otras maneras, les permite ser hasta un límite muy peligroso que es la sexualidad. Y hay una película de la década de los 80 que se llama Gaby a True Story, donde efectivamente creo que es una mujer con parálisis y la dejan ennoviar con un personaje parecido a ella hasta que ellos se desnudan y hacen una escena en la cual los encuentran desnudos y eso crea un escándalo. ¿En qué medida ustedes en el proceso de la película tuvieron la tranquilidad para decir la sexualidad será un elemento esencial como para llegar a ese punto de la cadera de esta chica cuando está pegando la foto y de la erección del personaje? Y que ya llegue la madre a hacer, además que tengo que decir que me sorprendió profundamente la escena
de cómo le pide a ella que se aleje a partir de arreglarle el pelo permanentemente. Pero eso es una segunda cosa. Quisiera oír primero lo de la sexualidad. Bueno, es muy interesante porque Vicky, aparte de ser la protagonista de la película, es, mejor dicho, casi que coescritora de esta película. ¿Casi qué? Coescritora de esta película. Estuvimos dándole durísimo. No va a haber pelea legal. ¿El qué? No va a haber otra jamás pelea legal. Pelea legal, yo no lo haría. Usted debe saber. Miren, ¿A qué atenerse? una vez nos sentamos, ¿Qué decir? bueno, el día que nos sentamos a darle a este guión, todo el día, ¿no? Tuvimos una discusión muy fuerte sobre este tema. ¿Qué día lo recordábamos? Porque claro, en la escena que estaba en mi cabeza, esto pasaba más allá. Y Vicky me decía, no tiene que pasar hasta allá, no, si se quieran, se tienen que tocar. Y yo, pero ¿cómo es posible? Sí, claro, venía a mi mente este tipo de escenas donde pasan y se ve esto. Y Manolo había Vicky escrito defendía que no. explícitamente la escena. Pasaba, había un contacto. Explícita, la muchacha Lo tocaba. accedía al miembro, al pene del personaje. Y a mí me pareció eso pornográfico, inmoral, amoral, de mal gusto y horrible. No, eso fue un agarrón. Horrible porque uno no puede hacer, aunque eso pueda ocurrir, presentar una imagen de esta naturaleza con una persona discapacitada puede tener las peores consecuencias de todo el planeta. Es una cosa muy, muy compleja. Tuvimos una discusión violenta, como las muchas que hemos tenido, violenta, porque no era necesario y no es necesario que todo el mundo sabe lo que pasa ahí, sin necesidad de que se toquen. Inclusive lo que yo le había sugerido mucho a Manolo era que en vez de que se tocaran físicamente, se tocaran con los ojos. Lo que había, que no se hizo, era los ojos de él y los ojos de ella juntos. Casi que fuera, si me permiten la expresión, el encuentro sexual, pero a partir de los ojos en los ojos. Eso fue lo que yo, digamos, le sugería a Manolo, que en vez de que se tocaran, tanto la mirada de ella como la de él estuvieran juntas, así en encuentro, inventémonos el nombre, una mirada coital. De eso se trataba. Y yo, finalmente, pues Manolo, que ha sido y fue muy generoso en aceptar sugerencias, optó o comprendió que era mejor no llegar al... No, este ha sido un proceso muy fuerte porque uno tiende, entre más joven, creo que uno tiende a estar más bloqueado y a escuchar menos. Y ha sido todo un proceso para mí. Es muy fuerte, creo que todo el proceso con la película ha sido muy fuerte, poder abrirme y escuchar y tratar de ver por unos ojos más experimentados y con más sabiduría que los míos, aunque crea uno que puede tener la razón. Y yo lo defendía en medio de esa discusión, cómo quería ver los planos y cómo quería, pero no. Y estuvo buenísimo. Miren que hasta que no ve uno que el oír a una persona con más camino que uno te produce un bienestar, no empieza uno a cambiar. Y eso es consejo para los jóvenes, pues, para que abramos un poco la mente. Pero sí, eso fue lo que sucedió con la escena. Claro, era muy importante que se viera que hay un hombre ahí encerrado dentro de este cuerpo que no lo deja vivir a plenitud. Era muy importante, pero como dice Vicky, ahí está contado todo. Para la gente que hace cine, para la gente que trabaja en este campo, siempre se le dice, y tengo personas cercanas que han trabajado en río, en selva, en mar, y dicen que es técnicamente muy complicado por todo lo que hay detrás de
de la sal, de la humedad. ¿Qué significa y cómo hicieron ustedes para trabajar en un palafito y con todo este aparataje detrás? ¿Y por qué hacerlo en la Ciénaga? ¿Cuál es la razón profunda de hacerlo en la Ciénaga cuando efectivamente eso se podría, entre comillas, contar en cualquier otro lugar? Bueno, en primer lugar, yo quería hacer la película exactamente donde nació esa historia, ahí en ese lugar donde se creó casi que en mi mente cómo podría ser que un hombre no pudiera levantarse de su cama para ver el mar con sus ojos. Y fue ahí. Claro, la dificultad era tremenda, pero creo que era necesario estar sintiendo, viviendo y poniéndonos en los zapatos de esas personas ahí, conociéndolas. Porque así como la historia de una madre cuidadora es tan difícil de contar por lo profunda que es, la historia de estas personas que viven en esa situación, en ese lugar, en esas casas de palafito, y que muchas veces pueden sonreírle a la vida más que uno que supuestamente está bien. Entonces, era el sitio donde se tenía que contar, por supuesto, todas las inclemencias habidas y por haber. Eso nos pasó de todo, eso fue una locura hacer esa película, porque no se hizo con plata, además no había ni presupuesto para hacerla. Entonces nos pasaron unos cacharros de principio a fin, pero... Hay que buscar un gran productor, y aquí en la sala hay uno, para que consiga todos los millones de pesos del mundo para hacer una película de cómo se hizo esa película. Sí, huepucha. Porque nadie lo puede creer. Nadie. En Colombia, nadie. ¿Cuánto se gastó? Realmente, 45 millones de pesos. Sí, en el rodaje, no, como 60 cuando tocó salirnos de allá. No, de plata contante Claro. y sonante hubo 45 millones de pesos. Sí. Para un rodaje de 25 días, con un equipo mínimo de 15, más o menos 16 personas. Eso no se hace ni así, ni un trabajo de universidad. La mayoría de ese dinero se fue en Pedialite. Sí. Es absolutamente verídico que Manolo, aparte de que había hecho su dieta, continuó bajando de peso porque si seguía un día más de rodaje se desaparece porque se la pasaba cuando no estaba en el set, en el hospital, con churrias. Todo el mundo se enfermó. El fotofija le dio Helicobacter pylori y salió del rodaje. El script, esto es chistoso, allá mi amigo productor visible, Guarín, el script nos lo prestó un jovencito, la Universidad de Magdalena. Y el pobre criaturo había días que no llegaba al rodaje porque no tenía para el bus. Y el rodaje tampoco le daba el transporte, porque no lo había. Eso si uno lo cuenta, creen que es un invento. Eso no puede existir. Y otro día faltó porque tenía problemas un poco, tenía que tomar litio, no sé qué, alguna droga psiquiátrica, y si no la tomaba tampoco podía ir a trabajar. El set, la casa, Manolo mandó construir esa casa en la proporción, en la medida y con lo que podía él. Y nunca el equipo podía estar subido en la casa porque se derrumbaba, no podía con el peso. Esa agua no es agua corriente, es agua con la caca y el chichí y la porquería de toda la gente que vive en la Ciénaga. ¿Ustedes saben eso? ¿No? Hay que enterarse. O sea, esta película, yo no sé cómo diablos la hicimos. Todavía yo la veo y digo, ¿cómo fuimos de locos, de ciegos, de irresponsables, de románticos, de bobos, de brutos, de... No sé. La verdad, les contamos, ya metidos en el rodaje, teníamos 2 carros. El del señor director, un Jeep sin plumillas que se apagaba y no volvía a encender nunca.
¿Estoy mintiendo? Sí, más o menos porque no era mío, era el otro, del codirector que estuvo durante los días de rodaje. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Era de Carlos. ¿Era de Carlos? Era de Carlos. No, peor. Pero lo peor es que en la mitad del rodaje le echaron diésel a la camioneta de gasolina. No. Sí, teníamos 2 carros y los 2 fallando. La camioneta no prendía, tocaba empujado. No. Mire, trajeron el otro carro de repuesto, llegó de Valledupar, refuerzo. Un carro modelo, no sé, el modelo es lo de menos, sino que estaba también dañado del papá del fotógrafo, que también estaba varado, ustedes pueden creer. El primer día de rodaje me llevó a mí al set Juan Ignacio Vives, dueño del Hotel Boutique Don Pepe en Santa Marta, que ya iniciado el rodaje se compadeció y nos dejó ese hotel gratis. Y me tuvo que llevar él en un carro a la locación, en su carro personal, porque no había transporte. Es que estas cosas son de no creer. La primera escena que se rodó, que fue la de la calle, de la señora con el paraguas, de la batería, de la compra en la tienda, del cementerio, casi no se puede hacer la del cementerio, porque estaba toda la chiquillería y la gente curioseando, costeños, háganme el favor, que hacen una rumba de todos, ¡ay, que es una película! ¡Ay, no! Y ya había ahí media fiesta en el cementerio. Y no había quien, ¿estoy mintiendo? No había quien parar a la gente. O sea que esto no se los contamos para que nos compadezcan, porque no tienen que compadecernos en absoluto. Al contrario, yo creo que vale la pena que se sepa, es porque es de alguna manera ir más allá de lo que las circunstancias permiten. O sea, siempre se puede hacer todo mejor. Pero si no se puede hacer todo mejor, se puede hacer como haya que hacerlo. Pero hacerlo. Esto para los jóvenes. Si tienen una historia, si tienen ganas, si tienen la capacidad de ser autocríticos, rigurosos, exhaustivos, háganlo, trabajen. No crean que la plata ayuda muchísimo, pero no es todo. Es más importante tener una buena historia y tener ganas de hacerla. 2 cosas en términos de actuación, una que ya propuso Vicky al comienzo cuando dijo que si habían entendido, yo pensé que ella estaba hablando de otra cosa, ya entendí de qué estaba hablando, pero me guía, y es la cantidad de localismos y pequeñas palabras y giros de la región, cómo se los levantaron para que fuera el color local quedara tan claro. Y en el caso tuyo, Manolo, ya Vicky dijo bajar de peso y hacer una cantidad de otras cosas, pero ¿cuál fue el tratamiento para poder que ante la cámara, vos que sos el director, el guionista y el actor, para mantener la rigidez del cuerpo que le permita al espectador efectivamente montarse en lo que de niño le pronosticaron? Va a llegar un momento en que llega esto, esos elementos de actuación, ¿cómo hicieron para trabajarlos? Lo lingüísticamente propio del local, de lo local y lo físico. Bueno, tengo que aclarar que durante los días del rodaje contamos con la codirección de Carlos Castillo, porque durante esos 23 días iba a estar interpretando el personaje y necesitábamos que alguien pudiera controlar el plano en el monitor, y fue de gran apoyo. Tengo que decir que fue de gran apoyo porque pude sumergirme en el personaje. Por supuesto, para mí era un gran reto compartir el set con Vicky Hernández. Siempre ha sido, siempre ha sido la mejor actriz del país para mí. Y compartir el set con ella era llevarme al límite.
Yo es que arranqué a trabajar como a los 6 años, pero nunca en todo lo que hacía había recibido un guión que me retara como actor, que me exigiera, que me dejara mostrar lo que creía que podía hacer. Y cuando estábamos en el set con Vicky, era realmente un disfrute, porque ella no solamente tiene ese talento sobrenatural que ustedes ven, sino que lo comparte, no se guarda cosas, se entrega completamente y por eso creo que se ve la verdad que hay en la pantalla. Lo de la postura, la parte física, yo me fui a visitar a los pacientes para conocer cómo era esta parte física, pero me pegó una cachetada a la vida porque yo quería ir a ver cómo es que tenían sus rostros torcidos, sus manos, sus movimientos, y lo que descubrí fue lo de adentro. Personas que se pueden hasta reír de su situación. Familias que entregan la vida, el personaje de las madres cuidadoras. Pucha, cómo se dejan ahí todo por sus seres queridos. Y ahí creo que fue que nació el personaje. Entonces lo de la parte física, sí, 4 meses para llegar a los 49 kilos de peso, la torsión, la tensión, como decía Vicky, claro, nos maluqueamos todos. Esto recibía un tinto y ya se enfermaba. Y tras del hecho me dio colapso muscular por la tensión y yo qué sé, el estrés o todas las circunstancias del rodaje de la película. Pero la parte física pasó a un segundo lugar cuando encontré la parte verdadera de esas vidas. E intenté ponerla en la pantalla. Vicky, el lenguaje, la cantidad de giros que para el interior, al menos para Medellín, estoy seguro de que hay muchos que no son nada comunes, que no los decimos en el día a día. Yo no extrañé la parte del lenguaje, es que actuar es pensar. Uno tiene que partir del pensamiento, de la elaboración del pensamiento, y el actor tiene que elaborar un pensamiento de actor. Así como el director tiene un pensamiento de director, el fotógrafo tiene su pensamiento de fotógrafo, el actor también. Yo no creo en los actores marionetas, yo no creo en los actores que los ponen, diga esto, párese ahí, muévase para allá, alce el dedo, mire para allá. Yo esos actores, para mí, no los considero, me da mucha vergüenza. Yo creo en el actor creador, creo en el actor inteligente, creo en el actor respetado y que respeta el set, el plató o el tablado. Creo en una relación creativa entre el director, el actor, el fotógrafo, el escenógrafo, el luminotécnico, el utilero, el vestuarista. Yo no creo en otras cosas y me atrevo a decir con grosería que mis trabajos dan cuenta de eso. Si ustedes hacen un análisis de lo que se ha visto en pantalla chica o en cine, ¿por qué estoy hablando con este desparpajo? Una conversación que tenía con Manolo hace unos días y que sigo teniendo conmigo misma sobre qué es ser un actor, una actriz aquí y lo que uno puede dejar o no como un legado. Yo ya estoy más del otro lado que de este. Y me interesa que yo no quiero flores ni halagos ni ¡ay, tan buena actriz, tan buena! No, es que el cuento no es ese. El cuento es más profundo y más complejo. Es que no se trata de que es buena actriz, no. Se trata de una manera de abordar la profesión. Se trata de una manera de concebir el trabajo interpretativo. Se trata de una manera de concebir las relaciones con el equipo de trabajo. Los trabajos que yo no he hecho, con errores, sin errores, que han salido como han salido, no han salido así gratuitamente. Porque sí, porque estuve de buenas, no. Yo me tomo el tiempo de pensar. Yo me tomo el tiempo de ser crítica. En primer lugar, conmigo misma. Yo no trago entero.
Yo no obedezco ciegamente a un director porque es el director o el productor o el dueño del balón. No. Eso me ha traído todos los problemas. Pero si no hubiera sido así, jamás habría podido hacer medianamente ningún personaje de los que posiblemente están en la memoria de ustedes o del país. Y me atrevo a decir esto porque en más de 60 años de ejercicio, si yo no tengo derecho a decirlo, entonces ¿quién? Pregunto, ¿quién? Si yo no tengo derecho a decirle a un guionista cuando leo su historia, aquí hay este error, y si es así, ¿por qué no decirlo? Entonces, si aquí hay gente que esté haciendo cine, jóvenes que vayan a hacerlo, tienen que ver a los actores y actrices bajo la óptica de que tienen que trabajar con un creador y un igual en otro rubro del trabajo, pero no en un inferior, que es como los directores consideran que son los actores. Yo soy el director y allá está el actor. Venga, aparece aquí, hágase acá. No. Eso cuando trabajen con gente que no es actor ni actriz, pero si trabajan con actores hay que respetar. Así como el actor debe respetar a sus compañeros y el set y a toda la gente que tiene cabida en el equipo. Pero me estoy dando un lujo muy atrevido diciéndoles estas cosas, qué pena. En cuanto a lo del lenguaje, perdonen la digresión. Disculpen la digresión. En cuanto al lenguaje, actuar no es imitar un acento de antioqueña, de costeño, de santanderiano, de opita, de pastuso, no. Es una forma de pensamiento. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes observan, cada región, cada acento, cada canto, cada sonsonete, tiene además detrás todo un bagaje y tiene además una forma de elaborar el pensamiento y una sintaxis. Entonces, hacer de costeña no es hablar así, pues comiéndose la S, no. Un costeño no dice voy a contarte, dice voy a referirte. Un pastuso no dice voy a darle, estaré dándole. Porque cambia la forma. Y no solamente la forma, sino el pensamiento. Y eso es lo que tiene que saber un actor. Y saber cuál es el contexto. ¿Dónde está ubicado su personaje? ¿Y cuál es el desempeño, el rol de su personaje en la obra? ¿Hacia dónde va? Mi personaje en esta película, los diálogos prácticamente son míos todos. Los diálogos obedecen a ese territorio, excepto palabras como agarre, que dice Viviana acá, agarre. O adiós señor, o gracias señor. Eso no es de allá. Además porque están en el barrio y se conocen. Y el que lleva la canoa es el tío, el primo, el amigo, el compañero. Entonces no se le dan las monedas y se le dice gracias señor. Chao tico, gracias tico. Ajá, te pago, te veo, ajá. Toma. Cualquier otra cosa. ¿Y ahí dónde estaban los directores? Hay que hilar finito. Los directores tienen que hilar fino, los actores tenemos que hilar muy fino, porque se ha equivocado mucho el tratamiento frente a los actores. Y se ha equivocado también porque hay actores que no les importa nada, que no estudian, que no trabajan y que creen que ser actor es salir en una revista, tener novias o novios, andar a la moda y hacer cosas que normalmente la población no hace porque son muy interesantes. No,
Ser actor es una cosa mucho más seria, mucho más profunda, mucho más densa, más compleja. Hay que tener carácter para pararse con las dos patas y sostener el equilibrio, aunque uno tenga la columna vuelta chicuca. Hay que tener mucho peso. El lenguaje es una consecuencia también de la acción y de las necesidades de los personajes. Aparece. Un actor tiene que ser un observador, un actor tiene que ser un lector. Un actor tiene que ser una persona que se informe, que mire, que indague, que busque, que piense, que lea, que aprenda todo lo que pueda aprender, de cocina, de modistería, de albañilería, de repostería, de canto, de historia, de filosofía, de sociología, todo. Porque un actor tiene que tener un banco de datos interno que a la vez le mueve la emoción y le permite tener el vocablo exacto que se dice en esta o en aquella región o en esta o en esa circunstancia. Otra vez me explayé, sorry. Tenemos 5 minutos para 2 preguntas del público, así que adelante. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias. Es una película que me hizo llorar, me conmovió mucho. Tengo muchas preguntas, pero solo voy a hacer una y está relacionado a lo que está diciendo Vicky, que es una autoridad claramente de la actuación en Colombia, y también pues te agradezco por esta clase magistral que nos estás dando. La pregunta es para Manolo. Ya vimos como la perspectiva de Vicky desde su subjetividad actoral. Yo estudié dirección y siempre, o sea, todo el tiempo que estaba hablando Vicky me preguntaba, uno como director, ¿cómo hace para dirigir a Vicky? Porque tenía un carácter y una autoridad impresionante, y para combinar todas esas creatividades. Entonces, vos, Manolo, ¿cómo fue eso? O sea, ¿qué método? O sea, ¿qué hiciste? No, qué método, no. Miren, cuando tienes un verdadero actor, tú le entregas una hoja blanca con unas letras ahí, pero el actor, con esa bodega y esa maletada de vida que tiene, te va a entregar una vida en la escena. Eso hacen los buenos actores. Sí, los directores tienen que hacer algo para guiar la dirección a donde quieren, darles el propósito a donde quieren. El mismo guión los conduce a donde quieren. Pero si no hubiera un actor profesional ahí detrás, el director puede decirle cómo se para y cómo se siente, hasta actuárselo, que sería una ofensa terrible para el actor. Pero si no hay un actor de verdad detrás de un personaje, no hay vida. Y entonces, si no hay vida, no hay verdad. Pero cuando le sueltas esto a un actor de la categoría de Vicky Hernández, de Jorge Cao, esto es dejar que ellos vuelen con su talento que está ahí, está cultivado, está trabajado muchísimos años de vida. Y cuando tienes eso ya en imágenes, lo único es no dañar semejante esfuerzo que hace el actor en la escena. Porque acá es donde se puede romper todo. Uno termina el rodaje y hay 20 y pico de horas de material. Pero eso no es lo que está acá. Acá hay 1 hora y media. Entonces, el director se puede tirar todo el trabajo de los actores, todo el esfuerzo que hicieron, armando esa vaina mal, o no contando nada, o contándole de una forma que no comunique. Creo que la responsabilidad es uno no dañar los talentos que pudo reunir para esa obra. Pero la dirección no es decirle cómo tiene que hacer, creo. O porque yo tuve en esta, que es mi primera película, la oportunidad de trabajar con verdaderos actores. Creo que la dirección es más bien darles la libertad hacia dónde quieren ir ellos. Y después cuidarles su trabajo y poderlos mostrar como la verdad que ellos quisieron brindar en la imagen. Pienso eso.
Las escenas de caos. Las escenas de caos. Simplemente salían. Nota. Creo que casi todas las escenas son toma única. No me acuerdo haber repetido. No, yo no me acuerdo haber repetido una escena. Todas fueron toma única, 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 única. Todo el final es una sola chorrera. Bueno, pero aparte de eso, Cao y yo teníamos, si uno tiene claras unas cosas, necesitábamos el personaje de Cao para que diera la silla amarilla. Pero ¿cómo se llega? Que no sea una cosa enchufada, préstenos la silla. ¿Por qué se la presta? ¿Por qué se la pide? ¿Por qué no se la quiere pedir? ¿Qué? Inventémonos que algo pasó entre ellos o no pasó. Inventémonos un rollo entre ellos dos. Y la escena en la que ella le pide la silla es toma única, se hizo al borde de la hora, se falseó en otra casa y simplemente hicimos eso que salió ahí, así, ¡pim!, quedó. Así. Entonces, es que los directores no tienen que indicar, los directores tienen que hacer una primera y única cosa muy difícil, la más, enamorar al equipo y enamorar a los actores del proyecto. Esa es la condición sine qua non. Un director que plantee la posibilidad de desarrollar un trabajo y hacer que la gente se enamore, tiene todo ganado. Un déspota, un creído, un presumido, un tipo cerrado no consigue nada y daña el trabajo de los demás, sobre todo de los actores. Aquí en Colombia hay una pésima educación de los directores y un desconocimiento absoluto de lo que es un actor o una actriz. El 99.9% de los directores en Colombia no tienen ni idea de qué es un actor ni cómo funciona. Yo he trabajado con directores desde los 6, 7 años. En primer lugar, por ejemplo, con el señor Santiago García Pinzón. Cuando fui niña, cuando fui adolescente, cuando fui adulta joven. Antes de que existiera la creación colectiva. Trabajé con Carlos José Reyes Posada, trabajé con Peroso, trabajé con Graíño, trabajé con los mejores en teatro, en televisión, en cine. Y en cine he tenido la fortuna de trabajar con gente de afuera, con un Taylor Hackford, con Rossi, con Nello Rosati. Entonces yo puedo hablar de eso. Y no me da pena decir ahora que puedo hablar de eso. Antes sí me daba pena, ya no. Vamos a puntualizar las cosas y a poner las cosas donde deben estar. ¿Cómo deben estar? Trabajé con Mayolo. Y con Mayolo tuve los agarrones del mundo y el amor del mundo. Ustedes no saben lo que es estar desnuda en la mansión de Araucaima, en una cama, con un hombre desnudo encima, colgándole las pelotas y el falo, dándole indicaciones de luz al fotógrafo. Esto es ridículo. ¿O no? Cuando la señora María Emma Mejía, directora de Focine, le había dicho a Mayolo que no le daba la plata a la mansión si me tenía a mí en el reparto, que yo no podía estar ahí, que llamó a medio mundo y finalmente venía Belén Medeiros. Y se fueron a rodar y un mes después Belén Medeiros no apareció. Y estaban en Cali los dos actores brasileros y ya habían filmado casi todo con todo el mundo. Y después de que yo había renunciado a los programas de televisión para irme a la película, cuando ya me iba a ir y me dijeron, usted no hace la machiche porque usted es fea, me tocó volver a pedir los trabajos en televisión con el rabo entre las piernas.
Y cuando estaba haciendo esos programas de televisión, me llamaron de la película de Mayolo, la productora Berta de Carvajal, que hablaba así como sopa. Viquisita, mi amor, necesitamos que vengas acá a hacer la machiche. Y pasó Mayolo al teléfono, perdón el lapsus, pasó Mayolo al teléfono, ve, ¿vos todavía querés hacer la mansión? ¿Vos todavía querés hacer la machiche? Le dije, no, ni quiero, ni puedo, no, nada que ver. Pero como no tengo voluntad, esa llamada fue a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche yo estaba aterrizando en Cali. A las 2 de la mañana estaba en la finca de Santander de Quilichao y a las 5 de la mañana tiré el primer plano con José Leugoy en un baño. No tenía el guión final ni nada y estábamos en un baño romano en una hacienda y yo oigo la voz de Mayolo como la voz de Dios, bañate. Y yo me bañé. Y en una esquina había una mole gigante con una toalla que de golpe se abre. Y yo quedé horrorizada pensando que iba a haber esa mole de carne desnuda. Y no, tenía unos bermudas, unos shorts. Y empezó a decir, puta de Nínive, puta de Los Ángeles. Y era el señor José Leugoy. Se termina el plano que fue toma única y me dice, mucho gusto, José Leugoy. Yo le digo, mucho gusto, Vicky Hernández. En pelota. ¿Ustedes creen que así se hace el cine? No. Esa es una falta de respeto. No, así no se hace el cine. Y así no se deben hacer las escenas y así no se debe hacer nada. Y como esos ejemplos puedo seguir enumerando y tenerlos aquí 3 días hablando, porque son muchos años. Entonces, esta película, de la que yo creo que es una historia contada, sencilla, que no es pretenciosa, y eso me gusta. Esta película tiene ese atributo, cuenta un cuento redondo, logra contarlo, y eso es de lo poco que sucede en el cine en Colombia. Porque también hay que aprender a ver el cine. Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero ustedes, público, tienen que hacer el de ustedes. No sé, hoy me dio el aire profesoral, debe ser por él. Tenemos poco tiempo. Una última pregunta corta y respuesta corta. Todo lo tengo aquí. Con las buenas noches para todos. Yo, más que una pregunta, lo que quisiera hacer es como un agradecimiento. Y un agradecimiento a ustedes como tal, como equipo, digámoslo, creativo y como lo concatenas, digamos, como señora Doña Vicky, porque para mí es como eso. Un tributo bien bonito, digamos, a lo que significa ser un artista, digámoslo, en Colombia, pero con propósito. Y lo digo así porque quizás yo la trayectoria de la señora Doña Vicky, como yo la llamo, la conozco es a través de lo que en algún momento fue en la casa de mi abuela con el tema de azúcar y el tema de un papel que para mí generó, digamos, como una magia que no es nada distante a lo que hoy vimos en esta puesta en escena. Entonces, por eso les digo que más que una pregunta es como un agradecimiento a ese trabajo tan bonito que permite como la emoción de las cosas a través de las historias bien contadas, desde la no pretensión, digámoslo así, de las cosas que tienen como muchos artilugios, sino que en realidad van como a esa sensibilidad del ser humano, que a fin de cuentas es lo que nos conecta a todos, ¿cierto? Y que la magia de las historias es la que nos permite como adentrarnos en la sensatez de lo que significa la empatía, pero la empatía desde el propósito. Entonces, desde la idea, desde cómo se personifica, digámoslo así, pero generando unas emociones que tocan unas fibras mágicas y que yo puedo hacer como el comparativo y decir
cómo la señora doña Vicky Hernández hace una película donde es mamá y se habla también del tema de la eutanasia y genera unas emociones y un toque, digámoslo, como de fibras. Y cómo aquí, en ese mismo papel, pero desde otro lado, lo hace, pero con una manera tan distinta. Entonces, quiero, digamos, como hacer ese agradecimiento y sobre todo porque cuando la escucho hablando de ese carácter y esa formación en el ejercicio, digámoslo así, como de la profesión, creería que es un llamado como a ese esas éticas que son privadas, pero que se deberían convertir en colectivas cuando hacemos el ejercicio de las diferentes profesiones y en el arte, que se ve muchísimo más que es lo que nos inspira. Entonces, básicamente, de verdad, o sea, con el alma, porque siento que eso es el cine, es alimento para el alma. Gracias, y gracias, señora doña Vicky, por encajar, digamos, la búsqueda de la excelencia con propósito en una labor tan bonita que, pues, obviamente nos toca y nos marca, y felicitaciones. Bueno. La película sí es pretenciosa. Cuando uno ve la película, ustedes sí hacen una pretensión, porque ustedes están tocando una herida muy profunda en una zona, en un contexto en donde ustedes desarrollan la película. Yo soy de Santa Marta y he vivido muy de cerca lo que viven esas personas allá. La película sí es muy pretenciosa porque más allá de dar el mensaje del problema de la eutanasia aquí en Colombia, hay un problema más profundo que ustedes están ahí mostrando, y es el olvido que tienen esos pueblos palafitos y que hoy han convertido en un turismo espantoso, porque la pobreza no es algo de lo que se tiene que enorgullecer. Es difícil a veces uno no tomárselo personal cuando hiciste el comentario sobre los costeños, sobre la escena del cementerio. Y es que esas personas, lo único que han visto en sus vidas es la basura. La primera vez que yo fui a la Ciénaga tenía 10 años y ya la Ciénaga tenía peces muertos en las orillas. Y para todos, no solamente se queden con el mensaje sobre los conflictos emocionales, sobre el tema de las relaciones o cómo es la relación y el vínculo entre una mamá y un hijo, sino que esta película también sea una invitación para que ustedes, desconozco, creo que la mayoría del público acá está en la parte del cine, directores o estudiantes de cine o producción audiovisual, fijarse también en el contexto y que hay situaciones acá en Colombia de las que no se habla, más allá de la eutanasia, más allá de muchos temas sociales. Es eso, la película sí es pretenciosa. Lo digo desde otro punto de vista también, como siendo oriunda de esa zona. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir acá, por acompañarnos. Vicky dijo ahorita, nosotros ya hicimos lo que podíamos en nuestro trabajo. Ahora estamos en manos del público para que vayan a las salas de cine 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio para que acompañen la película. Gracias a todos. Gracias por venir, gracias. Gracias por venir, gracias. ¿Sabe qué? Si no voy a hacer...